perdón. Vamos con Poder en la Mira con Fernando Marcelo. Fernando. Mira, vamos a arrancar, ¿qué te parece? Dando un repaso de las reacciones que ha generado la caída de Nicolás Maduro entre los candidatos a la presidencia de la República. Tenemos algunos tweets para compartir, porque claro, eso evidentemente ha sido una noticia mundial. Y los candidatos, en su mayoría, digamos, de derecha, han celebrado la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular? Saludamos la decisión del presidente Donald Trump de ejecutar una impresionante operación para capturar al narcoterrorista Nicolás Maduro. Un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal que oprimió a su pueblo, destruyó sus instituciones y truncó los sueños de millones de venezolanos. Ahora, aquí podría haber una suerte de discrepancia, ¿no? Porque ya se ha dicho, diversos analistas internacionales, que no necesariamente el operativo de Estados Unidos contra Venezuela constituye el fin de una dictadura, Pamela, porque si bien se ha capturado al señor Maduro y si bien se ha dado un duro golpe a este régimen dictatorial, todavía queda una cúpula militar que lo mantuvo en el poder durante más de 13 años. Todavía se mantienen en Venezuela Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López e incluso la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez. Así que lo que están pidiendo también diversos analistas es mucha prudencia, ¿verdad?, sobre el momento que estamos atravesando. Bueno, pero no es la única, ¿no? ¿Quiénes más se han pronunciado de ese bloque, ¿no? Del bloque de la derecha. Correcto. Tenemos más tweets para compartir. Vamos a leer lo que ha escrito César Acuña, el candidato de Alianza para el Progreso. La caída de Maduro trae esperanza a Venezuela y me toca el corazón. Empatizo con los refugiados, su resiliencia nos une. Claro, va más, digamos, el mensaje del señor Acuña ligado a lo que son los migrantes, ¿verdad? Cerca de 8 millones de venezolanos se han ido de su país, Pamela, desde el año 2013 debido a la crisis política, social y económica. Y de este grupo, más de 1 millón justamente se refugiaron aquí en nuestro país. Da la impresión de que César Acuña no quiere pelearse con nadie, ¿no? Sí. Porque es un tanto gaseoso a comparación del tuit de Keiko Fujimori, que sí es mucho más tajante y que sí sienta una postura y que respalda, digamos, a la intervención liderada por el gobierno norteamericano. Tenemos otros tweets para compartir también. Vamos a leer lo que ha escrito el general José William Zapata, actual congresista y también candidato a la presidencia del partido Avanza País. La captura de Nicolás Maduro, dice, marca el fin de una dictadura que convirtió a Venezuela en un estado fallido, con pobreza, represión y éxodo masivo de su población. Bueno, en esto que dice el general Williams no le falta razón, ¿eh? Con el régimen dictatorial en Venezuela, evidentemente ese país pues era, Pamela, un estado fallido. En el tema de la pobreza también, según reportes del propio Banco Central venezolano, por ejemplo, en el año 2018 se alcanzó 130% de inflación, según reportes del propio BCR de Venezuela. Además, los reportes de la ONU mencionan que cerca del 80% de la población venezolana vive hoy en la pobreza. Así que evidentemente estamos ante un régimen que ha menoscabado, ¿verdad?, la economía de ese país y que ha generado, por supuesto, también un éxodo masivo, considerado incluso el más grande de la historia de América Latina. Tenemos también aquí lo que escribió el exalcalde de Lima, candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Claro, es un mensaje, digamos, mucho más tajante, ¿verdad? Tratando quizá de ubicarse en esa ala de derecha dura que va a buscar, digamos, captar los votos de alguna parte de la población peruana. Dice Rafael López Aliaga: viva el pueblo hermano de Venezuela, cayó la narcodictadura asesina de Maduro y su organización criminal. Felicitaciones para María Corina Machado y su gesta valiente y patriótica. Bueno, hay un tema con María Corina Machado también interesante, ¿no? Ellos ya no se han vuelto a pronunciar después de lo que ha venido diciendo tanto Trump como Marco Rubio respecto a cuál va a ser la posición de María Corina Machado y Edmundo González. Esto fue, digamos, lo primero que dijo Rafael López Aliaga cuando se enteró de la captura de Nicolás Maduro. Pero hay que recordar que horas después, nada más, Pamela, el propio Donald Trump dijo que María Corina Machado no tenía el respaldo suficiente para liderar este proceso transitorio en Venezuela, lo que da a entender que, al parecer, Estados Unidos negociaría, ¿verdad?, el retorno a la democracia con la cúpula militar y con Delcy Rodríguez, que es hoy la presidenta encargada en Venezuela. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. A ver, ¿qué han dicho los candidatos presidenciales de la izquierda peruana, que tanto se han rehusado en estos años a calificar a Nicolás Maduro como un dictador?
Bueno, Verónica Mendoza es un caso bastante extraño, me parece, Pamela, de la política peruana, ¿no? Aparece por temporadas la señora Mendoza y esta vez ha dicho lo siguiente: el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela es una agresión a toda América Latina, una afrenta al derecho internacional y un pésimo precedente que no podemos pasar por alto. Claro, todo el fin de semana se ha discutido el tema del derecho internacional, que sabemos pues tiene como principio básico, ¿no?, un tema importantísimo que es el principio de no intervención. Sin embargo, escuchaba hoy, por ejemplo, temprano al ex canciller peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackey indicando que habían excepciones en las cuales el derecho internacional daba la potestad de un país para que pueda intervenir a otro, que es el tema, por ejemplo, de la legítima defensa, que está, según el analista y también el canciller Mackey, apostando el gobierno de Donald Trump para, digamos, hacer este operativo en Caracas, Venezuela. Claro, hay una secuencia de hechos y relatos que plantea Estados Unidos para poder encajar la situación a su legislación, empezando por desconocer que Nicolás Maduro es un presidente legítimo, es un ciudadano común y corriente que ha cometido delitos. Y por eso yo lo detengo. Y que por eso, digamos, Nicolás Maduro como parte, como cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico, daña los intereses de Estados Unidos. Más o menos, digamos, es la figura que ha tratado de dar a conocer al mundo Donald Trump para justificar la captura de Nicolás Maduro, que por supuesto ha cometido atrocidades en Venezuela. Eso es evidente, los números lo indican, y también por supuesto las detenciones y los presos políticos en Caracas y en otras partes de Venezuela. Tenemos más reacciones de políticos de izquierda, candidatos a la presidencia de la República, y vamos a leer lo que dice Ronald Atencio, la apuesta de la izquierda peruana también para esas elecciones y candidato de la coalición Venceremos. Señala lo siguiente: no condenamos el ataque militar del imperialismo, ¿cómo le gusta esta palabra a la izquierda?, ¿no?, al gobierno venezolano. No podemos permitir que se ataque la soberanía de los pueblos, se viole la autodeterminación de los pueblos y se genere un conflicto armado interno. Bueno, habría que recordar al señor Ronald Atencio que quien en realidad atacó la soberanía de los pueblos y violó la autodeterminación de los pueblos fue el propio Nicolás Maduro, cuando el 28 de julio del año 2024 cometió un fraude evidente, no permitió que Edmundo González Urrutia asuma como presidente legítimo de Venezuela, y me parece que desde ahí también se vulneró la soberanía popular, que es justamente lo que indica el señor Ronald Atencio en este tuit. Así es. Bueno, tenemos más, ¿verdad? Más candidatos. Y tenemos un último tuit de Alfonso López Chao, el candidato del partido Ahora Nación. A ver, él ha dicho que se coloca la figura de la centroizquierda, ¿verdad? Dice: desde Ahora Nación condenamos toda intervención militar de un Estado en el territorio de otro y reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Más abajo se lee: lo hacemos con la autoridad de haber condenado siempre al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Apostamos por soluciones pacíficas, la protección de la población civil y una Latinoamérica democrática, unida y en paz. Como vemos, Pamela, tenemos posiciones divididas, ¿verdad?, de políticos y de candidatos a la presidencia de la derecha y de la izquierda peruana. Esto es un tema que no nos es ajeno, como lo acabamos de ver con los tweets de los candidatos, porque de alguna manera van a marcar la posición que eventualmente alguno de ellos gane, va a tener nuestro país frente a esta situación. Y que seguramente qué es lo que va a pasar de ahora en adelante también con los venezolanos que están viviendo en el Perú, va a ser sin duda un tema de agenda para lo que va a ser las elecciones generales del 2026, con las propuestas que tengan los por lo menos 35 candidatos que van a postular este año. Vamos ahora justamente a hablar de esto que les estábamos anticipando, de los ciudadanos venezolanos que se han refugiado en nuestro país. Hay de momento más de 1 millón, se habla de 1.500.000 ciudadanos venezolanos, podrían ser evidentemente mucho más debido al cambio que hemos tenido en los últimos años, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a regresar de inmediato? ¿Van a esperar que la situación, digamos, se calme un poco, que se instale finalmente un régimen democrático, o van a finalmente instalarse aquí en el Perú? Porque hay que recordar que muchos de ellos han hecho familia ya aquí en nuestro país. Tienen como 10 años, muchos de ellos. Exactamente, tienen hijos, tienen trabajo, tienen negocios ya aquí en territorio peruano. Vamos a escuchar qué te parece algunas declaraciones que hemos recogido de ciudadanos venezolanos que han indicado que su futuro, algunos de ellos están en Venezuela y otros todavía mantenerse aquí en el Perú. Adelante. La expectativa que tenemos nosotros inicialmente es la libertad para mi Venezuela libre, inicialmente. Como todo padre de familia responsable, evidentemente, mientras las condiciones no estén dadas para regresar al país, no se van a dar. Sin embargo, nosotros tenemos pensado, Dios mediante, como familia, es no volver a Venezuela por temas ya particulares. Pues. Ahorita sentimos un poquito de incertidumbre, preocupación, felicidad, es como que una mezcla de emociones, pero
Estamos, bueno, contentos de poder, ya como que dimos un gran paso, avanzamos, ya rompimos esas cadenas que nos oprimían. Bueno, mucha expectativa sin duda de lo que va a pasar de ahora en adelante, pero también mucha prudencia, me parece, de parte de los ciudadanos venezolanos aquí en el Perú, que son conscientes que todavía va a pasar un tiempo para que la situación se normalice, para que puedan ellos retornar a su país. Es que es como lo que conversamos ahorita con el ex canciller González Posada, o sea, ver a Nicolás Maduro detenido, enmarrocado, es lo que ellos deseaban hace mucho tiempo, y por eso que tienen todo el derecho de festejar. Pero pasada la celebración, ahora toca pensar, y por supuesto que ellos están también con esa incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Bueno, ¿no? se ha dado un primer paso, ¿verdad? Lo que se espera ahora es que en los siguientes meses, bueno, tanto Estados Unidos, que ya ha dicho que va a tomar la administración temporal de Venezuela, pueda finalmente encontrar una salida, ya sea con la cúpula militar, con Delcy Rodríguez, o por qué no también con la oposición, aunque esta posibilidad ya parece mucho menor luego de que Donald Trump dijo que María Corina Machado no tenía respaldo en Venezuela. Pero vamos a ver a continuación, Pamela, cifras de lo que ha sido este éxodo venezolano masivo desde el año 2013. ¿A dónde se fueron los venezolanos tras la crisis económica, política y social que han sufrido de manos del régimen del dictador Nicolás Maduro? Bueno, la mayoría evidentemente se fue a Colombia, país vecino de Venezuela. Ahí se instalaron 2.9 millones de ciudadanos venezolanos y ojo que nuestro país está en el segundo lugar. Mira, 1.5 millones de ciudadanos venezolanos que viven actualmente en el Perú. Permíteme esta curiosidad, ¿no? Porque Brasil, a pesar de ser un territorio mucho más grande, ha recibido menos de la mitad. Y eso se debe justamente a algunas restricciones que hizo el gobierno brasileño, ¿verdad? En ese momento a el ingreso de ciudadanos de nacionalidad venezolana. Hay que recordar que cerca del año 2016, 2017, Pamela, empezaron a llegar masivamente ciudadanos venezolanos aquí al Perú y en aquel momento el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski de alguna manera facilitó el ingreso de estos, digamos, dando un punto de vista importante como era el derecho humanitario también a que puedan finalmente asilarse en otro país que no sea el suyo. Por eso me parece la diferencia marcada entre Colombia, Perú y Brasil, que sí es un país que tiene frontera con Venezuela. Pero Estados Unidos, justamente, que ha liderado este operativo para capturar a Nicolás Maduro, también ha recibido a miles de ciudadanos venezolanos. Mira, 545,000 o más de 545,000 ciudadanos que se refugiaron en distintos estados de Norteamérica. Le sigue Chile con 532,000 y más abajo España y Ecuador con menos cantidad, pero en total, si sumamos todas las cifras, estamos cerca a los 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir, no por decisión propia, no por voluntad, sino que prácticamente obligados por la crisis. Muchos de ellos dejaron familias, casas, profesiones, trabajos. Seguramente, Pamela, más de uno de los televidentes, de nosotros también hemos podido conocer a algún ciudadano venezolano que nos ha contado de pronto su historia, ¿verdad? Muchos de ellos profesionales que vinieron acá al Perú a buscarse la vida porque no les quedaba de otra allá en su país, Venezuela. Y quizás lo primero que se tendría que hacer, y eso es algo que pedía también el señor Oscar, es que se puedan reactivar las embajadas, los consulados, porque muchos de estos migrantes tienen que regularizar sus documentos para que puedan optar por mejores trabajos, de repente para poder regularizar sus documentos de estudio y tener un respaldo para poder acceder también a mejores oportunidades. O a programas, ¿no? Exactamente. Y justamente eso te tiene que hacer regularizando los papeles que esperemos también se pueda llevar a cabo. Y hablando de la